palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra Viva, una iglesia para vivir. Muy bien, vamos a concentrarnos ahora sí en la palabra de Dios. Yo les invito, hermanos, vamos a leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículos 20 y 21, donde estaremos hablando un mensaje que le hemos titulado El guión entre las fechas. El guión entre las fechas. Tú habrás visto cuando vas al cementerio y ves una tumba que aparece una fecha del nacimiento, un guión y la fecha de la muerte o la partida de este mundo. Y lo importante en realidad viene a ser el guión entre las fechas. De eso quiero hablarte. Así que abre la escritura, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 31, verso 20. Y mira lo que la palabra de nuestro Dios dice. Los leeremos juntos en voz alta, con voz clara, fuerte, para que se cimbre este lugar con una iglesia que confiesa la palabra. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Yahvé su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. No importa tanto dónde empezaste ni cuándo, no importa tanto el día en el que naciste, lo que realmente importa es la vida, cómo la viviste. Tampoco importa tanto cómo sales de este mundo, sino más bien el guión entre las fechas. Nuestro día de nacimiento, nuestro día de muerte no es lo más relevante. Esos son experiencias, acontecimientos, un instante, un momento, pero lo importante, lo relevante es cómo viviste durante toda tu vida, qué hiciste con tu vida. Eso es lo que realmente debemos ponerle gran atención, el guión entre las fechas. En este sentido, la Biblia nos menciona un hombre llamado Ezequías. Fue un rey, el rey Ezequías, un descendiente de David, rey de Judá, que a los 25 años de edad comenzó a ser rey en Judá, y que tuvo el privilegio, imagínate, a esa edad de comenzar a reinar una nación como Judá, no cualquier nación, sino el pueblo de Dios. Y fue un hombre extraordinario, que vivió de tal manera, que vivió de tal forma, que podía cualquiera hablar bien de él. Vivió muy bien, y en este sentido Dios mismo dio testimonio de la vida de Ezequías. Dios mismo testificó de la buena vida del rey Ezequías, y en el epitafio, en la memoria de Ezequías, el rey, Dios habló de este hombre de una manera preciosa, diciendo ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, para que nos sirva de marco y entender la vida de este hombre. Segundo de Reyes 18, el verso 5, nos dice la palabra de Dios: en Yahvé, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Yahvé y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Yahvé prescribió a Moisés, dice la palabra del Señor. Fíjate qué palabra tan tremenda. Dios está diciendo, este hombre, su nombre significa Yahvé es mi fuerza, y Dios está diciendo acerca de él: ni antes ni después hubo otro rey en Judá como él. Yo no sé si está comparándolo con el rey David, porque David fue rey no solo de Judá, sino también de Israel, aunque 7 años fue rey de Judá, reinando desde Hebrón. Pero si lo está comparando aún con David, Dios está diciendo que Ezequías era aún mejor que el rey David. Dios estaba diciendo que era un hombre incomparable. Imagínate que Dios testifique. Si esto está escrito, si un hombre lo dice, la historia la cuentan los vencedores. Así que siempre, por supuesto, los que vencieron eran los buenos, porque son los que cuentan la historia, los que hacen las crónicas, los relatos de la historia. Y entonces ellos no eran los malos, ellos eran los buenos. Por eso cuando el que gana pone las cosas de esa manera. Si esto lo dijera alguna persona, bueno, podríamos pensar mil cosas, pero esto lo dice Dios. Es Dios el que escribe en su libro el epitafio, la historia, la memoria del rey Ezequías, diciendo: ninguno como él. Gloria a Dios. Parece que Ezequías era semejante a los varones de palabra viva. Gloria a Dios, bendito sea Dios. Ninguno como ellos, ¿verdad? Son diferentes. Por eso las mujeres están embelesadas en esta iglesia con los varones de esta iglesia. Gloria a Dios.
Ninguna mujer dijo amén, pero amén, gloria. Bueno, algunas dijeron gloria a Dios. Entonces, este hombre fue extraordinario siendo rey a los 25 años de edad, principalmente por la forma en la cual decidió reformar la nación. No era fácil para Ezequías ser rey de Judá. Él le estaban entregando una nación que había abandonado a Dios, que estaba entregada a la idolatría, que habían cerrado el templo, habían clausurado el templo de Dios, habían dejado el culto a Dios y habían puesto otros templos para adorar a otros dioses. Así que no estamos hablando de la mejor época, sino la peor época. Dios ya había dado palabra profética para destruir Judá. En el tiempo de Ezequías, Dios iba a destruir esa nación, pero se levantó un hombre que heredó la peor nación, una nación sin Dios, una nación contra Dios, una nación de gran pecado, y empezó una reforma espiritual extraordinaria que retrasó el juicio de Dios mucho tiempo y que permitió la oportunidad a Israel o a Judá de venir al encuentro de Dios. Era inevitable el juicio porque eran demasiados siglos acumulados de maldad. Pero este hombre intentó frenar la misma ira de Dios y la consiguió por cierto tiempo durante su reinado. Es maravilloso lo que este hombre hizo. Y a Dios le gustó, tanto así que cuando lo hicieron rey comenzó como un reformador. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, el verso 3, nos habla del primer mes de su reinado. Dice la palabra: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Yahvé y las reparó. Fíjate cómo dice en el primer año, en el mes primero, o sea, empezando como rey. ¿Qué harías tú el primer mes de tu reinado? Te entregan todo el poder, te entregan toda la autoridad, te entregan todo el dinero, te entregan toda la libertad. Puedes hacer lo que gustes, eres un rey. Te dieron la posibilidad de ejercer autoridad sobre la vida de los demás. Puedes decretar la vida o la muerte. Tienes autoridad absoluta en un reino. Y el primer mes, este hombre a los 25 años de edad, a la edad en donde la realidad es que los jóvenes de 25 no son tan sabios como los hombres de más de 40 años. La verdad. No importa qué tanta disposición tenga, pero los veinteañeros por lo general no son tan sabios como los de 40 o más. ¿Por qué razón? Por las cicatrices, por las heridas, por las experiencias. Los demás no nos volvimos sabios o aprendimos algunas cosas por el estudio, sino por las experiencias de la vida. Dios nos fue enseñando, así que solamente sigan viviendo y aprenderán muchas cosas. Pero imagínate, a los 25 años te entregan toda la autoridad. ¿Qué harías a los 25 años? Algunos pensaron luego, te lo voy a ejemplificar para pensarlo de otra manera. Imagínate que te sacas el premio mayor de la lotería y no entre varios, tú solo te lo van a dar a ti todo completito. Piensa por un segundo, ¿qué harías? Porque algunos comenzaron a pensar en lo que comprarían, en las deudas que pagarían, en los viajes que harían. Empezaron a pensar de inmediato en eso, lo cual quiere decir que si te hicieran rey con el poder absoluto a los 25 años de edad, sería muy peligroso. ¿Qué clase de hombre era Ezequías? Que lo primero para él es regresar al Señor. Primero lo primero. Ve qué importante, ve qué interesante. El rey Ezequías lo primero que pensó es que debería servir a Dios, abrir la puerta de Dios. Primero lo primero. ¿Qué es lo primero en la vida? Dios es primero. ¿Qué haces el primer día de escuela? ¿Qué haces el primer día de trabajo? ¿Qué haces el primer día de casado? ¿Qué haces el primer día de cualquier cosa que experimentes? ¿Qué haces el primer día? Espero en Dios que el primer día de tu vida, el primer día de una experiencia de trabajo, escuela, matrimonio, negocio, lo que sea, el primer día con lo primero tú digas: yo voy a honrar a Dios, yo voy a bendecir al Señor, yo voy a glorificar su nombre, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Espero que así sea realmente. Entonces, primero lo primero. ¿Qué vas a hacer con lo primero de tu vida? ¿Qué vas a hacer con lo primero de lo que tú hagas? Cualquier cosa. Lo primero en la experiencia de tu vida. Primero es Dios. Él pensó: tengo toda la autoridad, pero Él tiene la autoridad sobre mí. Tengo todo el poder, pero Él es el todopoderoso. Tengo la oportunidad de vida o muerte, pero Él es el que da la vida y Él es el que quita la vida también. Puedo ejercer un decreto, una ley, pero debemos vivir bajo la ley de Dios. Pudiera hacer lo que quisiera,